Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4 La última cena. Parte 1. Ha pasado apenas casi una década desde que la alianza de Gul se llamaran a sí mismos Nelapsi y declararan una independencia. Japón aún no poseía relaciones internacionales con ellos, muchas personas ni siquiera sabían que Nelapsi existía. En el santuario demoníaco de la isla Itogami, prácticamente ningún humano le prestó atención a la desconcertante noticia. Nadie salvo la diminuta cantidad que había tenido contacto previo con Nelapsi. Señales de un estallido, en la región autónoma de Nelapsi. Kohou había olvidado apagar la televisión, notando la extraña noticia por pura coincidencia. Era temprano en la mañana en la sala de la residencia Aketsuki. El olor a mantequilla sobre pan tostado llenaba la habitación. El programa informativo de la mañana mostraba imágenes de un video borroso. En una ciudad extranjera, un monstruo enloquecido estaba atacando indiscriminadamente a todos a su alrededor. Las impactantes imágenes parecían pertenecer a un documental sobre zombies. Dicen que es un nuevo tipo de contagio vampírico. Aterrador, G. Nagise, vistiendo un delantal sobre su uniforme de escuela, estaba picando un tomate cuando respondió. No era como si no sintiera ninguna ansiedad, pero la voz de Nagise era calmada. Incluso si era una enfermedad contagiosa, estaba ocurriendo en una ciudad extranjera muy lejos de las costas de Japón. No podía sentirse muy real. Sin duda alguna Kohou hubiera tenido la misma reacción si no hubiera escuchado previamente la palabra Nelapsi. ¿A qué se refieren con un contagio vampírico? No me digas que están diciendo mierdas como, si un vampiro bebe tu sangre, te conviertes en un vampiro. La Organización de Salud Mundial aún no parece saber mucho al respecto. Ya que Nelapsi ha estado desatando guerras por todos lados recientemente, algunas personas piensan que es un arma biológica. Con suerte más personas no serán infectadas. Respondió Nagise ante la duda de Kohou. Al parecer la información era limitada, el programa informativo estaba repitiendo prácticamente lo mismo. De acuerdo al reportero, el origen de la infección aún no había sido determinado. El contagio afectaba tanto a humanos como demonios por igual, los pacientes afectados perdían la habilidad para razonar y comenzaban a atacar indiscriminadamente a cualquiera a su alrededor. Adicionalmente, el número de infectados estaba por los cielos. La misma infección mostraba rasgos similares de tipo G, tipo Ghoul, tipo vampiros, mostrando un alto grado de fuerza física, sentido de olfato, y otras habilidades físicas en muchos de los infectados. Por otro lado, los infectados presentaban pronunciadas pérdidas de memoria conforme pasaba el tiempo, eventualmente resultando en una completa pérdida de pensamiento racional, provocando que se les dificultara mucho sustentar su vida diaria. No estaba claro si esto era una simple enfermedad transmisible o la aparición de una nueva variación de demonio sin confirmar. Ya que no habían rastreado el origen, no había un método de tratamiento establecido. Incluso había preocupaciones de que pudiera esparcirse por todo el mundo. Habiendo explicado hasta ese punto, el programa informativo entró en comerciales, y después de eso, un infomercial. Kohou mordisqueó su pan tostado mientras observaba distraídamente un resumen de béisbol profesional de la noche anterior. Bueno, Kohou-kun. Ya me voy. Nagise, habiendo puesto su uniforme en orden durante ese tiempo, cargaba un bolso de gimnasia en una mano. Aún era un poco temprano para ir a la escuela. Ah, ¿practica de porristas en la mañana, G? No te excedas, de acuerdo. Está bien, está bien. Mi salud ha estado genial últimamente. Asegúrate de no llegar tarde, Kohou-kun. Seguro, dijo Kohou, perezosamente recostándose sobre el sofá mientras observaba partir a su hermana menor. Lamió un poco de mantequilla de las puntas de sus dedos mientras murmuraba las palabras del reportero. Vampiros, pero no pertenecientes a ninguno de los progenitores. Los deslumbrantes rayos del sol de la mañana provocaron que Nagise entrecerrara sus ojos mientras salía del apartamento. Eran las 6:30 de la mañana. Naturalmente, el camino que llevaba hasta la estación de tren aún estaba desolado a esa hora. Una plácida brisa matutina sopló sobre el camino de colina desértico. Nagise tarareaba una melodía mientras caminaba hacia la estación.
Excepto por una ama de casa sacando su perro a pasear, ella realmente no se topó con nadie más y alcanzó la intersección en 5 minutos, lo cual fue la mitad del tiempo que usualmente le tomaba llegar. Justo cuando terminó de cruzar la intersección, una mujer desconocida llamó su atención. Eketsuki Nagisa-san. Sí. Ella instantáneamente respondió a su nombre, pero las personas paradas allí parecían algo extrañas. 3 hombres y una mujer estaban todos vestidos con trajes simples y ordinarios. Sus apariencias indicaban que eran de variadas generaciones, haciendo difícil analizar el grupo. La unificada y apacible mirada en sus ojos era algo perturbadora. ¿Quiénes son, ustedes? La voz de Nagise se tornó aguda al darse cuenta que en algún momento el grupo la había rodeado por todos lados. No parecían ser policías, ni tampoco pensaba que fueran conocidos de sus padres. Los amigos de Mimori y Gahou eran todos raros, pero cada uno de ellos poseía un aura que tranquilizaba a Nagise. Y ese no era el caso para estos individuos. Parecían sanos a primera vista, pero se sentía como si carecieran de cierto factor de humanidad. El aire a su alrededor no daba espacio para disconformidad, como si dijeran, muerte a los no creyentes. La mujer formó una sonrisa con solo las esquinas de su labio al decir, no te preocupes. Somos campeones de los Guardianes de Edén, una organización de apoyo a la humanidad. Trabajamos por la erradicación de los demonios para proteger a las buenas personas de esta ciudad. Por lo menos, significaba que ella podía fingir ser normal, pero Nagise sintió un miedo patológico y odio liberado por la mujer cuando hablo de erradicar demonios. Ustedes son racistas. Algunos nos critican con tales términos. Pero hey, ¿cómo te sientes honestamente sobre los demonios? ¿No piensas que son aterradores? Ese son. Nagise digirió la palabra aterradores. Ciertamente, ella sentía fobia por los demonios, pero eso estaba arraigado en pasadas experiencias personales. Ella no pensaba que su miedo personal fuera razón suficiente para iniciar una matanza. Entonces, la mujer continuó sus afirmaciones unilaterales como si nunca hubiera tenido la intención de escuchar la respuesta de Nagise. Se dice que los viles crímenes de los demonios han disminuido desde que se firmó el Tratado de Tierra Santa, pero esa es una gran mentira propagada por el gobierno. Han estado publicando estadísticas alteradas mientras cubren los datos reales. Realmente necesito ir a clases, así que... Nagise interrumpió las palabras de la mujer e intentó huir. Sin embargo, la mujer abrió ampliamente sus brazos para bloquear el paso de Nagise y sonrió. Disculpa. Está bien, no tomaremos mucho de tu tiempo. La mujer sacó algo del bolsillo de su traje, una pequeña pistola. Era un revólver de nariz chata que parecía utilería de películas. Terminaremos en poco tiempo. Por el bien de prevenir la resurrección del cuarto progenitor, por favor muere ahora. La mujer sonrió entre dientes mientras apuntaba a Nagise con el arma, quien repentinamente se dio cuenta que las otras 3 personas también estaban sujetando armas. Sus ojos no poseían el más mínimo rastro de simpatía o lástima hacia Nagise, solo la peculiar euforia de aquellos con absoluta fe en su propia forma de justicia. Ustedes son humanos, pero, ¿asesinarán a otros humanos? Les preguntó Nagise con una voz temblorosa. En ese instante, una enemistad se formó sobre el rostro de la mujer por primera vez. Es inútil montar un espectáculo por simpatía. Tienes muchos nervios llamándote a ti misma un ser humano, sacerdotisa hereje. La repentina arremetida de feroz malicia le dio a Nagise una inescapable sensación de desesperación. Probablemente, desde el punto de vista de la mujer, ya sea si Nagise fuera una aliada o enemiga de los demonios no tenía importancia. Todo lo que ella quería era satisfacer su propio orgullo. En ese momento, casualmente estaba motivada por su enemistad hacia los demonios, pero nadie podía adivinar cuál sería su próximo objetivo. Desde un principio no había forma de razonar con ella. Alguien. Ayúdenme. Kohou-kun. Nagise continuaba sujetando su bolso de gimnasia mientras murmuraba débilmente. Si no te resistes, te otorgaré una muerte rápida. La mujer hizo su declaración con un tono apático, como si fuera una irónica formalidad, y puso un dedo en el gatillo. Un boom sacudió los oídos de Nagise. Un destellante rayo tornó su visión en blanco. Entonces, la luz se convirtió en una onda de choque que derrumbó al grupo de racistas. Tonta. El rayo no fue un disparo de pistola, más bien un relámpago. Había una chica de baja estatura, rodeada por electricidad, quien podría tener 14 o 15 años. Su cabello era corto como el de un chico, vestía una armadura plateada con decoraciones doradas.
La chica en armadura yacía sobre uno de los postes de luz a lo largo del camino costero mientras observaba a los racistas caídos. Parecía una pequeña caballera, pero no había espada en su mano. En su lugar, la chica estaba sujetando un pálido y destellante rayo como una lanza. Uno de los racistas que permanecía tirado en el suelo gritó patéticamente: «Eek, Pemptos». La mujer en traje, recuperando sus sentidos por la voz, disparó en dirección de Nagise. Pero la bala no alcanzó su objetivo. Ante los ojos de Nagise, una segunda chica aniquiló la bala como si estuviera devorado el mismísimo espacio a su alrededor. Los hermosos rasgos faciales de la chica se contorsionaron en una risa. En cada palma descansaba una oscura esfera que podía tragarse el mismísimo espacio. Su cabello, atado en largas colas de caballo gemelas, se ondularon gentilmente como dos serpientes. Ella poseía heterocromía, su iris izquierda y derecha eran de distintos colores. Tritos. La mujer en traje bajó su arma mientras miraba a la chica, parada frente a Nagise como si estuviera protegiéndola. Ella ahora sabía que no podía lastimar a Nagise con un arma tan débil. Los racistas se tropezaron unos con otros mientras se levantaban del suelo, esparciéndose en un intento de escapar del área. A medida que lo hacían, una tercera chica, envuelta en neblina, emergió del fino aire para pararse frente a ellos. Su pequeño cuerpo estaba protegido por una densa armadura, con casi la mitad de su rostro oculto por su casco. En un parpadeo, la neblina plateada cubriéndola rodeó a los racistas borrándolos de la vista. La mujer, ahora sola, se arrastró en un esfuerzo por intentar escapar. Incluso Tetartos. No. Sin embargo, fue atrapada por la neblina, la cual se esparció por el aire silenciosamente. Realmente, la mujer era el mismísimo aire, su cuerpo ya no era sólido y fue transformado en neblina. Finalmente, el viento sopló, dispersando la neblina, ya no quedaba ningún rastro de los racistas por ningún lado. Habían sido completamente devorados por la neblina, desvaneciéndose sin dejar rastro. La chica en armadura plateada saltó hacia el suelo y le preguntó a Nagise: «¿Te encuentras bien?». Las otras dos chicas se arrodillaron sobre una rodilla, mirando a Nagise de la misma forma. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué le sucedió a esas personas de hace un momento?». Nagise estaba completamente desconcertada. Curiosamente, no sentía ningún miedo. Pero tampoco se sentía real. El poder de las chicas fue completamente excesivo para simplemente salvar la vida de Nagise. Ellas mismas parecían ser desastres naturales. Si unos criminales llegaran a ser víctimas de un tornado o terremoto, ¿le agradecerías al clima? No era algo que sucediera bajo circunstancias normales. Y sin embargo, esas chicas, siendo desastres naturales personificados, estaban arrodillándose reverencialmente ante Nagise, casi como caballeras jurando su lealtad a su reina. «Ya, veo, ustedes son». Nagise, repentinamente comprendiendo algo, murmuró pausadamente ante dicha situación. El rastro de emociones se desvaneció de sus amplios ojos abiertos. «Entonces han estado, observándonos, todo este tiempo». Las chicas le asintieron a Nagise. La chica en armadura plateada mantuvo su rostro cortésmente inclinado al abrir su boca. «Fue nuestro error que el ataúd de Dodecatos fuera abierto. Perdónanos». Su voz contenía un tono de arrepentimiento, como si estuviera confesando su propio error. Al mismo tiempo, Nagise sintió sobrecogimiento y afecto hacia ella. Estas chicas, encarnando catástrofes, temían la existencia de Nagise. Entonces, Nagise las miró y declaró calmadamente: «Las perdono». Una vez más Nagise caminó hacia la estación de tren como si nada hubiera pasado. Las chicas rubias la observaron mientras se retiraba de esa forma. Los deslumbrantes rayos del sol de la mañana caían sobre la agitada ciudad del santuario demoníaco. En algún lugar, algo estaba comenzando a escalar fuera de control. Parte 2. El laboratorio de Aketsuki Gahou estaba en un viejo edificio al borde de ser condenado, construido en la zona universitaria de la ciudad Itogami. Gahou era profesor allí. Aunque era tratado superficialmente como un profesor, su trabajo era más como una fachada dada a un asesino a sueldo, y el pago era miserable. Sin embargo, ser un profesor universitario era algo conveniente para los frecuentes viajes internacionales de Gahou. Además, él estaba agradecido por ese simple hecho, como un hombre viviendo lejos de su familia, tenía un laboratorio donde podía descansar. El pequeño laboratorio, parecido a un apartamento de una habitación, estaba lleno con pilas de viejos libros y tomos. Gahou se desplomó sobre un sofá ubicado en un reducido espacio entre los montones. Bajo la mano de Gahou descansaba un tomo extranjero conteniendo escrituras sobre el cuarto progenitor.
Luego de haber estado buscando por una forma para salvar a su hija, Nagise, por tanto tiempo, finalmente había obtenido esta preciada información. Pero la información documentada en el libro solo condujo a Gahou a una desesperación más profunda. Él ya había descifrado el misterio detrás del banquete flameante. Ahora sabía la razón por la que Aurora había sido sellada en las ruinas Gozo, y sobre la naturaleza del ser que estaba poseyendo a Nagise. Y esa verdad provocó desesperación en Gahou. Gahou arrojó el tomo sobre la mesa y cerró sus ojos perezosamente. Luego, al borde de sus primeros momentos de sueño después de 3 días, la puerta del laboratorio fue brutalmente abierta. Beldiana, vestida con atuendo de sirvienta, entró volando sin molestarse en tocar. Gahou. Su cabello estaba desarreglado mientras arrugaba un periódico impreso en inglés en su mano. Hey, Beldiana. Ese es un atuendo diferente al usual. Tomándote un descanso del trabajo. Gahou abrió lentamente sus melancólicas pestañas mientras se sentaba perezosamente. Beldiana presionó el periódico sobre el pecho de Gahou. ¿Cuál es el significado de esto, Gahou? ¿Qué está sucediendo en la región autónoma de Nelapsi? Ah, esto. Gahou miró el titular y estudió su historia. El brote de vampirismo ocurriendo en Nelapsi solo había recibido un pequeño anuncio en la esquina de la página. No era como si no entendieran la gravedad de la situación, simplemente no tenía suficiente información. Pero algunos entendieron inmediatamente la causa del brote. Gahou era uno de esos. Significa que ese bastardo de Seharies por fin está actuando con seriedad, dijo sin bromear. Él había sabido que algún día pasaría esto desde el momento que Seharies se apoderara del antiguo ducado de Caruana y pusiera sus manos sobre una Khaled Blood. Más bien, sucedió mucho después a lo que él había esperado. Beldiana preguntó con una voz desgarrada, no me digas que. Este brote de vampirismo está relacionado con el banquete flameante. ¿No lo sabías? Gahou levantó una ceja con sorpresa. ¿No lo escuchaste de la juez? Una de las condiciones para ser un elector es gobernar un territorio de cierto tamaño, así como también un significante número de personas viviendo en él. ¿Cómo eso está relacionado con el brote? Ciertamente, ya había escuchado eso, si el cuarto progenitor llegara a despertar completamente dentro del dominio de un elector, el cual debería convertirse en un nuevo reino, pero... Mientras Beldiana hablaba, se detuvo con repentina sorpresa. Aparentemente había pensado en algo. Su rostro se tornó muy pálido. No me digas que, es todo lo contrario. Prácticamente. No es que el territorio del elector se convierte en un reino debido al despertar del cuarto progenitor. Más bien, los electores conducen rituales mágicos para despertar al cuarto progenitor, rituales que usan cientos de miles de los habitantes de su propio territorio como sacrificios humanos. ¿Sacrificios humanos? Las palabras de Gahou provocaron que los hombros de Beldiana temblaran. Lo que era conocido como la región autónoma de Nelapsi era la tierra previamente gobernada por la familia Caruana. A lo largo de cientos de años, ciudadanos leales han servido en el nacimiento de la familia Caruana generación tras generación. Por supuesto, sus rangos incluían personas que Beldiana conocía personalmente. Y sus vidas estaban en peligro debido al brote. Seharies había puesto en marcha toda la situación. ¿Ellos trazaron un círculo mágico en la zona autónoma de Nelapsi? ¿Intentas decirme que Seharies usó a los Nesferatu para invadir el ducado de Caruana con el fin de obtener la tierra que necesitaba para ejecutar el ritual mágico? Gahou, tú sabías esto. Tu hermana fue quien me contó todo. Beldiana estaba sobre sus pies, gritándole salvajemente, pero Gahou la silenció con una simple palabra. Gahou bruscamente derribó la montaña de libros y sacó un archivo, el reporte que Liana Caruana, la hermana mayor de Beldiana, había supervisado. Dentro estaba escrito la verdad sobre el ritual mágico, conocido como el banquete flameante. Beldiana desplegó el reporte frente a ella violentamente. Sacudiendo su cabeza como si no pudiera creerlo, retrocedió, tambaleándose hacia el borde de la ventana. Mi hermana, Liana. Entonces, ella estaba intentando obtener dodecatos para. Estoy muy seguro que ella intentaba apoderarse del círculo mágico que Seharies había trazado y usarlo para despertar al cuarto progenitor. Liana intentaba convertirse en una electora ella misma. Entonces Neesan intentaba sacrificar a las personas del ducado de Caruana. Murmuró Beldiana, girando sus desenfocados ojos. El banquete flameante realmente era un ritual mágico para despertar al cuarto progenitor. Un vasto número de sacrificios humanos, cientos de miles de vidas, serían el catalizador. El ritual era un gran despertar que nadie podía llamar indigno del vampiro más poderoso del mundo. Liana sabía esto, no obstante, eligió optar por la resurrección del cuarto progenitor. Liana no tenía otra forma de recuperar la tierra tomada por Seharies. Si ella no hubiera hecho nada, Seharies hubiera completado el ritual por su cuenta. El daño no podía ser evitado de todas formas. Gahou parecía estar hablando en defensa por Liana. Sin embargo, Beldiana parecía estar acorralada en una esquina, sacudiendo su cabeza con una aparente intensa emoción. Yo hubiera detenido esto.
Si solo lo hubiera sabido sobre esto, lo hubiera detenido antes. Habrías asesinado a Seharies. Así es. Beldiana miró a Gahou con ojos llorosos. Tenían una feroz sensación de culpa que se asemejaba a una demencia. Eso es una mala señal, pensó Gahou, chasqueando su lengua dentro de su mente. Beldiana ya no estaba pensando racionalmente. Tenía una visión túnel, y estaba perturbada por su sentido de responsabilidad hacia sus anteriores súbditos. No hubieras podido hacerlo. ¿Entiendes eso, cierto? Dijo Gahou con un tono inusualmente severo. Quería hacerla entrar en razón por lo menos un poco, pero señalando esto solo provocó que Beldiana perdiera más su razón. Lo mataría, incluso si significara morir en el intento. En voz baja, murmuró esas palabras como una maldición. Los labios de Gahou se retorcieron con visible consternación. No te lo dije, ni tampoco Liana, porque ambos dedujimos que dirías algo como eso. Sidodecatos. Ah. Sidodecatos recupera su memoria, podría usar un Kenju del cuarto progenitor. Incluso podría matar a Seharies. Una alegre sonrisa se dibujó sobre el rostro de Beldiana. Parecía una mujer poseída. Hey, Beldiana. Eso es. Nagise, ¿cierto? Tu hija robó los recuerdos de Dodecatos. Si Dodecatos conoce personalmente a Nagise, seguramente recuperará sus recuerdos. Nosotros también pensamos lo mismo, hasta que Aurora despertó. Gahou colocó una mano sobre el hombro de Beldiana, gritando como si estuviera intentando hacer entrar en razón a una niña recalcitrante. Pero estábamos equivocados. Estábamos muy equivocados. Lo entendimos mal desde un principio. Cállate. No hables más. Beldiana reflexivamente agitó su brazo. Las delgadas puntas de sus dedos cortaron su piel con un simple y poderoso impacto que envió volando su alto y delgado cuerpo. Incluso si ella se veía como una delicada mujer, Beldiana poseía una fuerza física vampírica. Gahou no podía resistir eso. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron, provocando que cayera de rodillas. Sangre fresca brotaba por sus labios contorsionados. Con un golpe, Beldiana había desgarrado el abdomen de Gahou, con una herida aparentemente llegando hasta sus intestinos. Ah. Viendo a Gahou en ese estado, fue Beldiana quien tembló. Miró sus propios dedos, húmedos con la sangre de Gahou, y exhaló como si no estuviera hundiéndose. Había incontables marcas sobre su brazo, demasiadas como para ser sanadas por la regeneración de un vampiro. Las drogas que había estado consumiendo provocaron que fuera incapaz de moderar su propia fuerza. Ya no creeré una palabra más de ti. Presionada en una esquina, Beldiana soltó esas palabras para justificarse a sí misma. Se abrió paso violentamente entre la pila de libros mientras que se dirigía hacia afuera. Beldiana. Gahou intentó detenerla, pero su fuerza parecía expirar a medida que caía sobre el suelo. La sangre fresca producida por su herida estaba produciendo un charco de sangre a su alrededor. Rodó sobre su espalda, observando perezosamente el techo del laboratorio. La sangre no mostraba señal de detenerse. Sé que es peligroso si no hago algo, pero mi cuerpo no se mueve, por lo que no hay nada que pueda hacer, pensó él, como si esto fuera problema de alguien más. Después de haber engañado a la muerte tantas veces, llegar a su fin ante el temperamento de una vampira parecía muy ridículo. Todo lo que podía hacer era forzar una sonrisa. Le dolía que nunca pudo contarle nada a Nagise, pero en cuanto a todos sus esfuerzos y propósitos, había logrado cumplir con su deber. Ya no había nada más que Gahou pudiera hacer por su hija. Solo quedaba confiarle todo al siguiente actor esperando en la siguiente línea. Gahou observó sus dedos bañados en sangre, pensando que por lo menos debería escribir un ocurrente mensaje agonizante, pero justo cuando pensaba en escribir uno, notó que alguien estaba a su lado. Era una mujer con una bata blanca arrugada, parada allí como si estuviera dominando a Gahou. MMHMMM. Haces una buena escena, Gahou. Tenía cabello desarreglado y ojos medio abiertos. Su rostro de bebé provocaba que aparentara ser 10 años más joven, pero tenía unos senos muy grandes. Por alguna razón, mostraba una expresión entretenida y sonriente mientras observaba al caído Gahou. Bañado en sangre. Hey, Mimori. ¿Escuchaste todo eso? Los labios de Gahou se torcieron con una sonrisa sarcástica típica de él. Mimori se agachó a su lado y dijo, ¿ves? Esto es lo que te sucede cuando descuidadamente pones tus manos sobre las tipos serias y pensativas. Me pregunto si reflexionarás un poco sobre tus pecados. No puse mis manos sobre ella. Si nos escuchaste hablar, no hay forma en que hayas entendido mal, ¿cierto? Por una vez, Gahou objetó de forma muy molesta, pero Mimori fríamente entrecerró sus ojos. ¿Pero si la usaste? Bueno, sí. Gahou asintió con una mirada dolorida. Para salvar a su debilitada hija Nagise, necesitaba la llave del ataúd, la cual era heredada en la familia del duque de Caruana, sin importar lo que costara. La única quien conocía su ubicación era Beldiana, la única sobreviviente de la familia del duque. Por esa razón Gahou había hecho contacto con ella, trayéndola a la isla Itogami.
No era su intención engañarla, pero habiendo empleado la resurrección de la familia Caruana como señuelo, no podía negar haberla usado. La idea de ser asesinado por sus manos como el precio resultante, parecía una justicia poética. Siempre atraes a las chicas difíciles. Espero que Kohou no tome eso de ti. Eso sería preocupante, dijo ella seriamente. Kohou, ¿quién hubiera pensado que dependería de él hasta el último momento? Gahou carcajeó con una sonrisa entretenida mientras recordaba el rostro poco confiable de su hijo. El papel de Gahou había acabado. Kohou era el único quien podía salvar a Nagise ahora. Habiéndose convertido en un sirviente de sangre de la cuarta progenitora, su existencia era el único comodín del banquete flameante. Pero no desde el punto de vista de Seharies. Él era un comodín para el grupo jalando los hilos detrás de la cortina, la organización Rey León. En el peor de los casos, Gahou perdería 2 niños en lugar de 1, pero aún así, esperar que Kohou pudiera lograrlo, era la única opción restante. Además, no era como si no hubiera preparado ningún regalo para ellos. Mimori, debería haber una caja de cartón enterrada bajo estos libros en algún lugar. El momento podría llegar cuando el contenido de esa caja sea necesitado. Si llega a darse el momento, entrégaselo a Kohou, puedes. ¿Caja de cartón? ¿Te refieres a esta? La dirección del remitente es el Palacio Real Aldeguir. Mimori sonrió entre dientes al ver el código postal internacional. Ahora que lo pienso, la reina de ese país es una mujer muy hermosa, ¿no es así? Sí, supongo que sí. Ha pasado un tiempo desde la última vez que la vi, pero dudo que luzca diferente. Aunque es una jodida manipuladora por dentro. Bueno, sin duda es una gran, Mimori continuaba sonriendo mientras presionaba el tacón de sus zapatos cerca de la herida de Gahou. El rostro de Gahou mortalmente pálido se retorció por el intenso dolor mientras reía débilmente. A propósito, Mimori, siento como si finalmente me estuviera desangrando hasta morir, no es broma, así que te agradecería si pudieras vendarme ahora. Mimori terminó un helado sacado del refrigerador, pero comenzó a mover su lengua como si fuera a lamerlo. Gahou suspiró profundamente mientras observaba la traviesa y sarcástica sonrisa de su ex esposa. Dame un respiro. Parte 3. La educada pero mecánica voz que Kohou escuchó en el teléfono pertenecía a una inteligencia artificial. Un viaje de negocios. Sí, Aketsuki Mimori, jefa de investigación, se encuentra en un viaje de negocios fuera de la isla. Si tienes asuntos pendientes con ella, puedo tomar tu mensaje. Lo entiendo. Solo dile que se ponga en contacto conmigo, su hijo, tan pronto como sea posible. Agregando después, por favor y gracias, antes de terminar la llamada. El celular en su mano se quebró un poco mientras lo apretaba con más fuerza sin haberse dado cuenta. Mierda, qué demonios. Justo cuando más los necesito, no puedo contactar a ninguno de mis padres. Kohou escupió, golpeando violentamente la pared del corredor. Un maestro anciano cercano lo fulminó con la mirada, pero Kohou no tuvo tiempo de prestar atención. Esa noche fue probablemente el banquete que Enatos había mencionado, la noche de la última luna llena de abril. Ya le había informado a Gahou y a los demás de eso. Gahou había respondido, simplemente ignóralo, y Kohou estuvo de acuerdo. No tenía ninguna razón para responder a la invitación de Seharies como tontos crédulos. Si la fase de la luna era fortuita para Seharies, esa era una razón suficiente para evitarlo a toda costa. Si se aprueba el registro demoníaco formal de Aurora, podrían lograr que la guardia de la isla la tomara bajo su custodia. De esa forma, Seharies seguramente no podría ponerle un dedo encima. En otras palabras, todo lo que tenía que hacer era mantenerla con él a través de la noche, y ella estaría completamente segura. Sin embargo, ahora que la noche se acercaba, Kohou comenzó a sentirse incómodo. Eso fue gracias a las noticias de la mañana, el misterioso brote de vampirismo que ocurría en la región autónoma de Nelapsi. El momento fue simplemente demasiado bueno para ignorarlo como una mera coincidencia. Si el estallido fue obra de Seharies, el banquete ya no era asunto de Kohou y solo de Aurora. No podía decir con certeza que un desastre similar atacaría a la isla Itogami. Este no es el momento de ser terco. Supongo que no tengo más opción que ir a llorar frente a Natsuki-chan. Kohou inconscientemente frunció el ceño mientras recordaba el rostro de su dominante y carismática maestra de aula. Era consciente de que pedirle ayuda descuidadamente significaba pagar una recompensa después, pero aún así, Natsuki era una consejera y maga de ataque adscrita a la escuela. Ella también tenía relaciones con la policía y la guardia de la isla. Ahora que no podía confiar en ninguno de sus padres, no podía pensar en ningún otro conocido que tuviera lo necesario para desafiar a Seharies. Además, Aurora bien podría convertirse en una estudiante de la Academia Saikai en un futuro muy cercano. Si Kohou se ponía de rodillas y suplicaba, las probabilidades de que Natsuki lo ayudara eran bastante altas. Espera. Oh, claro.
La expresión de Kohou se tensó al recordar un medio que debería probar antes de suplicar. Había una persona más que podría desafiar a Seharies, la propia Aurora. Si ella pudiera ejercer un poder igual al de Enatos, incluso Seharies no debería poder dañar a Aurora por la fuerza. Desafortunadamente, eso se basaba en que ella recuperara su memoria. Y la clave de eso era Nagise, De modo que todo se reduce a eso al final, pensó Kohou, exhalando mientras caminaba hacia la sección de la escuela secundaria. El almuerzo se terminaría pronto, pero pensó que tendría tiempo suficiente para hablar con Nagise. Él le pediría que conociera a Aurora de nuevo. Si le explicaba las circunstancias a Nagise correctamente en lugar de emboscarla como la primera vez, ella debería entender. Por lo menos, intentar persuadirla valía la pena. Justo cuando Kohou se preparaba para salir del aula, Asahi lo llamó. «¿Kohou? ¿A dónde vas?» «Buen momento». Kohou se giró hacia ella en una pose suplicante. «Lo siento, Asahi. Voy a saltarme las clases de la tarde, podrías inventar una buena excusa para mí». «Espera. ¿A dónde crees que vas?» Kohou ignoró el intento de Asahi de detenerlo y se dirigió a la entrada del aula. Su cara se veía grave cuando adivinó por el comportamiento de Kohou que algo andaba mal. ¿Pasó algo con Aurora? Su pregunta, presentada en silencio, detuvo a Kohou en seco. Echó un vistazo a Asahi, encontrándose con su mirada preocupada. Asahi sabía que Aurora era un demonio no registrado. Ella parecía preocupada de que su conexión pudiera meterla en algún tipo de problema. Además, Asahi estaba muy celosa de toda la atención que él le prestaba a Aurora. Está bien. No es nada, como si fuera a permitir que algo le sucediera. Kohou sonrió con firmeza y negó con la cabeza. Lo entiendo, Asahi pareció decir con una caída de sus hombros. Ella estaba transmitiendo que no le gustaba exactamente, pero que no insistiría en el asunto. ¿Hay algo con lo que pueda ayudar?, ofreció ella. Supongo que sí, dijo Kohou, haciendo una pausa. Hagamos una fiesta. La sugerencia de Kohou, que no era normal, hizo que Asahi ampliara sus ojos, atrapándola con la guardia baja. Ahora que lo pienso, será mi cumpleaños pronto. Hagamos una fiesta y diviértete un poco. Tu cumpleaños es en mayo. Lo recuerdas muy bien. Kohou se sintió un poco extraño cuando hizo ese comentario. De hecho, su cumpleaños fue a principios de abril, justo en el medio de la Golden Week. Gracias a eso, incluso sus amigos tendían a olvidarse de eso. Es solo lo recuerdo. Pues es eso, así que por favor. ¿Es eso? Dios. Asahi, con la cara roja y aparentemente manteniendo el pánico a raya, agitó una mano hacia Kohou como si lo espantara. Kohou salió directamente y se dirigió al campus de la escuela secundaria. Afortunadamente para él, Kohou se encontró con un rostro familiar a medio camino por el corredor de conexión, una colegiala de pelo negro y gafas que parecía la presidenta de un comité. Kohou recordaba haberle hablado varias veces cuando había ido a visitar a Nagise en el hospital. Al darse cuenta de que Kohou se estaba acercando a ella, la chica se detuvo con una mirada confundida. Akatsuki-san. Kousima-san, ¿verdad? Estás en la misma clase y año que Nagise, ¿verdad? Sí. Kousima Sakura hizo una respuesta formal como si no fuera nada especial. Parecía estar acostumbrada a hablar con los de clases superiores, tal vez ella realmente era adecuada para ser la presidenta del comité. Lo siento, ¿podrías contactarte con Nagise? Es un poco difícil para mí ir al campus de la escuela secundaria y todo eso. Kohou inclinó la cabeza mientras hablaba. Era un campus que había visitado diariamente unas pocas semanas antes, pero dudó en poner un pie en él desde que se graduó de la escuela secundaria. De alguna manera, sentía que ya no era su lugar. Sin embargo, Sakura miró a Kohou con una expresión neutral y negó con la cabeza. ¿No lo sabías? ¿Qué? Nagisa-san se fue temprano. Alguien del hospital vino a recogerla. El hospital. Kohou sonaba como un idiota mientras repetía la palabra. No había oído nada sobre el contacto del hospital con Nagise. Si su condición física empeoraba y ella era transportada allí, deberían haber llamado primero a Kohou, pero no lo hicieron. Aún así, alguien del hospital que venía a buscarla, en lugar de que se la llevaran en ambulancia, era una historia extraña en sí misma. ¿Quién demonios vino por ella? Mientras murmuraba, Kohou se sentía inestable, casi como si el suelo bajo sus pies se derrumbara repentinamente. Kousima Sakura respondió casualmente en un tono uniforme que recordaba a un homúnculo. Ella dijo que era de mar, se hizo llamar Toyama, creo. Parte 4. Beldiana lamió la sangre fresca de sus dedos cuando regresó al puerto. Ella había ingerido una droga en el camino, y los efectos todavía estaban presentes. Estaba dominada por una extraña sensación de euforia. Beldiana pensó que los rayos inclinados de la tarde eran bastante sombríos cuando se tambaleó sobre el muelle. Una risa seca escapó de sus labios sin signos de detenerse. Ja, 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 ja. Los pasos de Beldiana eran inciertos, casi como si estuviera borracha.
Ella era consciente de que algo dentro de ella se rompió en el instante en que hirió a Gahou. Incluso si lo llamaban aquel que regresó de la muerte, al final, Gahou era solo un humano. Ella no creía que pudiera estar vivo después de una lesión tan grave. Incluso si Gahou solo hubiera usado a Beldiana, él era el único hombre que le había dado una razón para vivir. Fue Gahou quien la salvó, hija de un antiguo señor deshonrado. Beldiana había matado involuntariamente a su propio salvador. Ya no había ningún humano que la protegiera. Ella había tirado su pulsera de registro demoníaco en el camino de regreso. Si alguien descubriera el cuerpo de Gahou y se contactara con la guardia de la isla, podrían usar su información de ubicación para determinar el paradero de Beldiana. Ella no podía quedarse en la isla Itogami. Pero aún así, ella no tenía otro lugar a donde ir. Todo lo que Beldiana tenía era su deseo de venganza contra Sejaries. Te mataré, Sejaries. Te mataré, te mataré, te mataré, te mataré. Mientras subía a bordo del crucero, Beldiana continuó repitiendo aquellas palabras para sí misma como si estuviera cantando una maldición. Para empezar, el bote había sido propiedad de Gahou. Beldiana no podía permanecer mucho tiempo más. En consecuencia, antes de dejarlo atrás, Beldiana tuvo que recuperar lo que era suyo, Dodecatus, la 12ª Kaleid Blood. Beldiana. Abrora estaba de rodillas, mientras terminaba de limpiar el bote. Beldiana le había pedido que lo hiciera. Antes de partir. Abrora podría haber perdido la memoria y ser bastante torpe, pero ella hacía lo que se le ordenaba. Ella estaba sin duda muy feliz de ser necesitada por alguien. Sin embargo, en el estado actual de Beldiana, la inocencia de la niña era molesta. En todo caso, ver a alguien tan joven e ignorante como su pasado solo avivó las llamas de su odio. Beldiana notó la placa de metal sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Había antiguos símbolos mágicos grabados en él. Beldiana no pudo entenderlo por completo, pero recordó haber visto varias de las palabras antes, permitiéndole descifrar su esencia. Una invitación al banquete. ¿Sejaries envió esto? Ah. Al ver a Beldiana tan sorprendida, Abrora se encogió de miedo. Ella retrocedió con una mirada seria en su rostro, como una monja siendo regañada por albergar a un pagano. ¿Por qué me ocultaste esto? Beldiana presionó el tema en voz baja. Kakojo aconsejó que no era necesario responder a la invitación. ¿Qué dijiste? Ni deseo hacerlo. No quiero ir. Incluso cuando su voz poco confiable tembló, Abrora habló alto y claro. En el instante en que Beldiana se dio cuenta de que la chica la desafiaba, su mente se puso en blanco, hirviendo. No juegues conmigo, gritó Beldiana, indignada y enojada mientras agarraba el brazo de Abrora. Ella arrastró a la chica a sus pies e intentó sacarla del bote. No lo permitiré. No lo haré. Vienes conmigo. Vas a matar Sejaries. No. Cállate. Solo haz lo que digo. El banquete bajo el dominio de Sejaries era una oportunidad de una vez en la vida para Beldiana. No. Solo había revelado su paradero, sino que también había enviado una invitación. Por supuesto, Sejaries. Probablemente tenía a los Nesferatu a su alrededor protegiéndolo, pero no serían un obstáculo. Beldiana tenía la intención de eliminarlo desde el principio. Si cumplía su venganza, no le importaba lo que le sucediera después. Debido a que su cabeza golpeó contra la pared, Abrora perdió el conocimiento, permaneciendo quieta mientras Beldiana la sacaba de la nave. Bel. Justo cuando Beldiana bajaba del muelle, alguien la llamó con evidente sorpresa. Era Aketsuki Kohou, que vestía un uniforme escolar mientras la miraba en estado de shock. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué le hiciste a Abrora? El rostro de Kohou se puso rígido cuando se dio cuenta de que Abrora estaba inconsciente. Cuando miró más de cerca, Beldiana notó que el aliento de Kohou era pesado, como si hubiera corrido obstinadamente todo el camino hasta allí. Al parecer, él tenía sus propios problemas con los que lidiar. Pero, como lo vio Beldiana, tales cosas simplemente ya no importaban. Silencio. No tiene nada que ver contigo, declaró con frialdad. Kohou parecía desconcertado por su desprecio. Bel, ¿qué estás diciendo? Tú también lo sabes, ¿verdad, Kohou? ¿Sabes lo que está pasando en la región autónoma de Nelapsi en este momento? Esa tierra es mi lugar de nacimiento. La gente que vive allí es la gente de Caruana. El grito de Beldiana se mezcló con lágrimas, y Kohou se quedó boquiabierto, enraizado en el lugar. Ella lo miró con odio, con sus colmillos desnudos. No puedo perdonar a Sejaries. Se llevó a mi padre y a mi hermana y ahora se lleva a mi gente. Lo mataré. Lo mataré.
¿Y qué? ¿Vas a usar a Abrora para hacer eso? Kohou no estaba abrumado por el odio de Beldiana, en cambio, él respondió con calma. Por un momento, Beldiana se quedó sin aliento, luego, una encantadora sonrisa se apoderó de ella. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo? Abrora todavía estaba inconsciente cuando Beldiana la agarró por el pelo, levantándola como si fuera de su posesión. Por supuesto. Esto es un arma. Ella fue construida para destruir cosas, ¿no es así? No salgas con esa mierda. Kohou aulló groseramente cuando saltó del agua y se movió para golpear a Beldiana. Beldiana se sorprendió por su velocidad inesperada. Su velocidad era imposible para alguien con fortaleza humana. Las capacidades físicas de Kohou eran claramente superiores a las de un vampiro normal. Finalmente entendió que él realmente era el sirviente de sangre del cuarto progenitor. Aún así, no era rival para Beldiana, un vampiro de sangre pura. Ganglot. Un perro de 3 cabezas envuelto en llamas apareció ante Kohou. Su gigantesca pata delantera lo atrapó, desgarrando su pecho. Sangre, carne y vísceras volaban mientras el chico flotaba en el aire. Él se estrelló contra el suelo, inmóvil. Ja, ja, ja 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 ja. Es tu culpa, Eketsuki Kohou. Tú fuiste quien se interpuso en mi camino. Ah, ja, 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 ja 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 ja. Beldiana se rió ruidosamente mientras se limpiaba las lágrimas de sus mejillas. Ella no sintió ni una pizca de miedo, remordimiento o pena. Todo lo que sentía era un vacío inquietante, enorme y abierto donde debería haber algo en su pecho. Ella reanudó su camino, arrastrando a la chica rubia detrás. La noche del banquete se acercaba cada vez más. Parte 5. Se despertó con los rayos del sol poniente en su rostro. El sol, flotando cerca del borde del horizonte, teñía de rojo el rostro de Kohou mientras yacía boca abajo. Le tomó un tiempo recordar lo que había pasado. Habían pasado varias horas desde que había escuchado que Toyama se había llevado a Nagise con ella, supuestamente rumbo al hospital Mar, pero Toyama había desaparecido, e incluso Mar no sabía dónde estaba. Sin otras opciones, se dirigió al puerto, solo para encontrarse con Beldiana trayendo a una Abrora desmayada con ella. Entonces, su Kenju había hecho trizas su cuerpo, en ese momento su mente se interrumpió. Sigo, con vida. Kohou confirmó que sus brazos y piernas podían moverse mientras se obligaba a sentarse. No sintió el dolor debido a la lesión. Su uniforme ensangrentado se rasgó después de que la gigantesca garra lo rasgara desde el hombro derecho. Sin embargo, no había herida. En cambio, había carne nueva en todo su cuerpo, como lo que encontrarías justo después de que saliera una costra, demostrando que lo que se había destruido ya se había regenerado. Así que este es el poder de un sirviente de sangre. Dame un respiro. Kohou negó con la cabeza. Solo entonces realmente había entendido en que ya no era un humano. Extrañamente, no le molestó. Eso fue probablemente porque sabía que le quedaban cosas por hacer. Si él moría, no podría rescatar a Nagise ni a Abrora. Cuando pensaba de esa manera, un cuerpo inmortal no parecía tan malo. El problema era que no sabía en qué medida podía confiar en su inmortalidad. La regeneración había tomado mucho tiempo después de todo, y ya se había establecido que el Kenju de un vampiro podría derribarlo instantáneamente. La habilidad no parecía realmente tan conveniente. Beldiana probablemente estaba llevando a Abrora con ella para ver a Seharies. Y cuando consideró la relación entre Nagise y Abrora, las posibilidades de que Nagise y Toyama estuvieran en el mismo lugar eran altas. Después de todo, no sería extraño para Toyama, una empleada de la División de Investigación y Desarrollo de Mar, y Seharies, un traficante de armas, tener algo entre ellos. Para el caso, era completamente posible que Toyama fuera una espía contratada por Seharies. El banquete flameante. Supongo que no hay más remedio que ir. Kohou caminó hacia el puente de conexión que partía de la isla este. Seharies había indicado que el banquete flameante se llevaría a cabo en la antigua isla al sureste. Como su nombre indica, era un distrito de la isla artificial que flotaba en el océano al sureste del continente de Itogami. Originalmente, era un prototipo de gigaflotador construido con fines experimentales. Más tarde, el área funcionó como un campamento base para construir la isla Itogami propiamente dicha. Muchos de sus residentes habían contribuido directamente a la fundación de la isla Itogami, incluidos los planificadores urbanos, los trabajadores de la construcción y sus familias. El antiguo sureste solía ser el corazón de la isla Itogami, pero una vez que se completaron las 4 grandes placas, cubriendo el norte, sur, este y oeste, su labor concluyó, por lo que su población continuó disminuyendo hasta la actualidad. Debido a que era mucho más pequeño que la isla principal de Itogami con instalaciones inferiores, el gigaflotador mismo estaba llegando al final de su vida útil, se tomó la decisión de desmantelarlo en unos años, y ahora se le había declarado zona en riesgo.
Se había convertido en una vieja y sucia ruina de un gigaflotador. Seguramente para Seharies, no había un lugar más adecuado para usar como escenario en su llamado banquete. Había dos puentes que conectaban el antiguo sureste con la isla Itogami propiamente dicha, pero la mayoría de la gente usaba el ferry. Sin embargo, Kohou no pensó que pudiera abordar un ferry con su ropa ensangrentada actual. En consecuencia, los pies de Kohou se dirigían hacia el puente de conexión más cercano. Justo cuando vio la entrada al puente, Kohou se detuvo, notando que algo andaba mal. La guardia de la isla. ¿Qué demonios está ocurriendo? Hubo un pequeño alboroto alrededor del puente de conexión. Parecía estar completamente bloqueado, con una barricada construida con carros blindados. Además, pudo distinguir tropas armadas y personas con trajes antirradiación. La vista discordante le recordó a una ciudad en estado de guerra civil. Aviso de la Corporación Administrativa de las Grandes Placas a todos los ciudadanos de la isla Itogami. Un helicóptero de aviso público no tripulado de la guardia de la isla circuló sobre sus cabezas, acercándose como si tratara de resolver las preocupaciones de Kohou. La voz artificial indiferente continuó desde los altavoces del pequeño avión no tripulado controlado por radio. Hoy, un paciente que se cree que está sufriendo de una nueva enfermedad fue detectado en la antigua isla sureste. Como medida de precaución para evitar la propagación de la infección, se prohíbe la entrada al antiguo sureste hasta que estemos seguros de que es seguro hacerlo. Los puentes de conexión han sido sellados. ¿Pero qué? Mientras Kohou miraba volar el helicóptero a control remoto, su ansiedad estaba acompañada de mareos. En ese momento, seguramente no estaba equivocado al pensar que la nueva enfermedad contagiosa era del mismo tipo que había ocurrido en la región autónoma de Nelapsi. Seharies estuvo involucrado en ambos. Actualmente, se prohíbe todo paso al antiguo sureste en bote. Además, se prohíbe el atraque de cualquier buque proveniente del sureste y se estará en espera en alta mar. Obedezca todas las instrucciones de los oficiales de inspección. Los infractores serán multados de acuerdo con la ley. Repito. Mierda. Un bote tampoco servirá. Atónito, Kohou permaneció de pie en el lugar, rechinando los dientes ruidosamente. La enfermedad transmisible no era su único problema. Beldiana seguramente ya había llegado al sureste con Aurora a cuestas. Si los puentes de conexión estaban sellados, no podría recuperar a Aurora. Lleno de desesperación, Kohou vagó sin rumbo fijo. En ese instante, una bicicleta apareció frente a él, una bicicleta híbrida con llamativos colores fluorescentes. ¡Wow! Los frenos soltaron un grito feroz cuando la bicicleta se detuvo justo al borde de estrellarse contra él. Ni siquiera había 5 centímetros entre el vehículo y Kohou, que estaba rígido como una tabla. Él realmente había escapado por un pelo. A Akazuki-kun. Una chica con un traje de atletismo estaba montando la bicicleta. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando vio a Kohou cubierto de sangre. Sus miembros largos y delgados, piel bronceada y pelo corto le sentaban bien. Él recordó a la chica de la escuela secundaria. Ah, estás en el club de baloncesto de chicas. Shindou-san, ¿verdad? La chica de la bicicleta resultó ser Shindou Minami, miembro del club de baloncesto junior de la escuela secundaria. Ella estaba un año detrás de Kohou, pero él recordó su rostro de cuando habían discutido asuntos del club y cosas por el estilo. Akazuki-kun, ¿cómo te lastimaste así? Ah, esto. No te preocupes por eso, no es tan malo como parece. Pero. Naturalmente, Shindou lo encontró difícil de aceptar. Había esperado poder esconderlo un poco porque era tarde, pero la apariencia de Kohou era aparentemente más grotesca de lo que ella había apreciado. ¿Qué estás haciendo aquí, Shindou-san? Tú no vives por aquí, ¿verdad? Kohou ignoró la preocupación de su kawaii y forzó un cambio de tema. Shindou pareció sonrojarse un poco mientras sonreía y señalaba la mochila entre sus hombros. ¿Escuchaste que hay una víctima de la enfermedad de vampirismo en la isla Itogami, verdad? Bueno, papá. Mi padre es un técnico de la sección de inspección de cuarentena. Se dirige al antiguo sureste para investigar, así que me pidió que trajera una muda de ropa para él. En un barco. El Ashvin, el barco de cuarentena que está allí. Tu padre la tiene un poco difícil. Incluso cuando Kohou expresó una genuina preocupación por la familia de Kowai, su mente estaba preocupada. Se prohibió cruzar al antiguo sureste en bote, pero una nave de cuarentena con especialistas a bordo era una excepción. La tripulación de un barco de cuarentena era poco probable que vigilara de cerca a los polizones. Si él pudiera colarse a bordo del bote, debería llevarlo al antiguo sureste. Perdón por entrometerme, Shindou-san. Kohou saludó a la joven y corrió en dirección al puerto. Akazuki-kun. Shindou detuvo a Kohou, sus labios temblaban como si quisiera decir algo. Al final, ella no dijo nada y simplemente bajó la cabeza en una reverencia formal. No, es nada. Te veo en la escuela. Parte 6 Quartz Gate 7 era un edificio gigante ubicado en el centro del antiguo sureste.
La sección principal del edificio tenía 6 pisos de altura. En el pasado, sirvió como el ayuntamiento de la ciudad Itogami y sede de la Corporación Administrativa de las Grandes Placas. El exterior estaba cubierto de duros cristales que brillaban mágicamente, dando a todo el edificio la apariencia de un gran palacio de cristal. Una gigantesca torre de reloj de cristal hexagonal decoraba el centro. Fue el primer edificio construido mágicamente en la historia, destinado a transmitir la tecnología de la isla Itogami, el santuario demoníaco del lejano oriente, al mundo entero. Sin embargo, ahora que el antiguo sureste estaba programado para su desmantelamiento, la Quartz Gate también había sido abandonada. En la actualidad, era una ruina deshabitada fuera de los límites de los residentes comunes. Un hermoso castillo de cristal vacío. Sejaries había elegido la plaza central de Quartz Gate como el escenario para su banquete. En el centro de la plaza, cubierto con un techo de cristal, 12 ataúdes estaban dispuestos como un abanico. En la mitad, 6 chicas dormían. En Decatos, Enatos, Ogdos, Hebdomos, Deutra y Prote, las 6 Khaled Blood en posesión de Sejaries. Situada en el centro, entre ellos, estaba la chica de cabello gris rodeada por una piedra preciosa de cristal. Sejaries miró en silencio su cadáver demacrado. La torre del reloj dio las 9 de la noche. Como si fuera su señal, se podía escuchar la voz de una mujer tranquila. Lamento haberlo hecho esperar, conde Sejaries. Sejaries lentamente se dio la vuelta. Era un hombre joven con traje, un joven canoso en su adolescencia. La única característica que quedaba del agente de armas eran esos ojos astutos y estrechos. Gracias por su cooperación, señorita Toyama. Y, Aiketsuki Nagisa-sama, bienvenida a mi banquete flameante. Sejaries había cambiado su mirada de Toyama Miwe de Mara a Aiketsuki Nagise, quien vestía su uniforme escolar. La mirada en el rostro de Nagise no era exactamente cooperativa, pero no estaba atada. Toyama probablemente había usado la amenaza de mantener como rehén a la familia de Nagise para que la niña accediera. La clara hostilidad en los ojos de Nagise mientras miraba a Toyama era prueba suficiente. Miró a Sejaries y le preguntó agresivamente, ¿quién eres? Sejaries se llevó una mano al pecho y se inclinó profundamente. Mis disculpas. Soy Balseser Sejaries, el sirviente de sangre del cuarto progenitor. El sirviente de un progenitor. 7 Puerta de cuarzo. El cuarzo es un mineral semitranslúcido compuesto de sílice. Nagise actuó calmada, pero sus ojos estaban nublados por el miedo. Sejaries, también, ya había aprendido de la demonofobia de Nagise. Mientras palidecía, Sejaries sonrió para tranquilizar su corazón y se apoyó en una rodilla. No tengo intención de hacerte daño. Por favor no tengas miedo, Aiketsuki Nagise. Simplemente estoy intentando recrear el milagro que tú misma hiciste una vez. Milagro. En efecto. La resurrección de los muertos. Sejaries levantó su rostro y asintió profundamente. Nagise solo podía negar con la cabeza, incapaz de entender lo que decía. Sejaries hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Ya veo. Primero, déjame hablar de mi lugar de nacimiento. Nací en una pequeña ciudad en la península de los Balcanes que ya no existe. En el pasado, fue borrado de la faz de la tierra durante una guerra de 3 frentes entre el Imperio Warlord, la dinastía caída y la Iglesia de Europa Occidental. Han pasado unos 70 años. Mientras hablaba, Sejaries miró el ataúd colocado a su izquierda. En ese ataúd dormía una rubia con una cicatriz como si alguien hubiera abierto un agujero en su pecho. Fue ella quien persiguió a quienes lanzaron la guerra. Prote, la primera Khaled Blood, sellada en mi tierra natal. Naturalmente, los rumores de Khaled Blood, el vampiro más poderoso del mundo, había llegado a oídos de Nagise. El joven rostro de la chica se crispó en estado de shock. Sejaries miró con distante cariño la reacción de Nagise antes de cambiar su mirada. Luego indicó a la chica de pelo gris flotando dentro de la piedra preciosa. Ella es Balasta, mi hermana menor. Ella también es la sacerdotisa guardiana de Prote. La sonrisa de Sejaries se desvaneció, y un leve destello de odio surgió en sus ojos. Él torció los labios ligeramente. Y los vampiros la mataron. Traté de proteger a Balasta, y me mataron en el mismo lugar. Y solo yo volví a la vida. Balasta me trajo de vuelta a la vida, como el sirviente de sangre de Prote, justo como lo hiciste con tu hermano mayor. ¿Hermano mayor? ¿Te refieres a Kohou-kun? Nagise habló sorprendida. La mención del nombre de Kohou en ese momento claramente la había conmocionado. Una débil y amarga sonrisa se apoderó de Sejaries mientras escudriñaba su reacción, su mirada era como la de una serpiente al acecho. Como sospechaba, parece que no recuerdas lo que hiciste. Tú transformaste a tu hermano mayor en el sirviente de sangre de un progenitor, en un monstruo insaciable e inmortal. Eso, no es cierto. Nagise negó ferozmente con la cabeza mientras gritaba. Desde su perspectiva, fue una reacción natural. Sejaries acababa de llamar monstruo a su hermano mayor. Un sirviente de los demonios que ella temía. No tengo el poder para hacer tal cosa. Sí. Eso es verdad.
Entiendo que, no importa cuán excelente sea la sacerdotisa, no puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. Eso es posible solo para el rey de los muertos, quien posee una vida corrupta. Un arma asesina de dioses que existe más allá de todas las doctrinas del mundo. Un vampiro creado artificialmente que ejerce una fuerza de vida infinitamente negativa, el cuarto progenitor. Seharies extendió ambos brazos mientras miraba al cielo. Por favor, despierta tu poder, el poder para completar al cuarto progenitor. Casualmente, ya tengo 6 Kaleid Blood preparados, la mitad de los fragmentos del cuarto progenitor. Han sido llenados de energía demoníaca gracias a los sacrificios humanos de la región autónoma de Nelapsi. Seguramente esto es suficiente para despertarte de tu sueño. Seharies. No dejaré que hagas tal cosa. El discurso de Seharies fue interrumpido por una vampiresa con un traje de mad ensangrentado. Su sedoso cabello castaño estaba despeinado, sus ojos inyectados de ira. Luego, puso ante ella a una pequeña niña rubia a quien parecía haber arrastrado con ella, Abrora, la 12ª Kaleid Blood. Abrora. Murmuró Nagise, mirando a la chica asustada. Nagise ya había conocido a Abrora. Kohou se la había presentado anteriormente. Pero Seharies había dicho que Kohou era el sirviente de sangre de un progenitor. La parte superior del cuerpo de Nagise se balanceaba como si tuviera un episodio leve de anemia. La imagen de Seharies usando a Nagise para despertar al cuarto progenitor se fusionó con la de su hermano mayor y la unió a ella y a Abrora. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién soy? ¿Por qué hay una chica dentro de mí? Dios mío, te he estado esperando. Seharies estalló en una amplia sonrisa como si un invitado largamente esperado finalmente hubiera llegado. Era la cara de un comerciante feliz de que las negociaciones hubieran ido de acuerdo al plan. Seharies sabía muy bien que Beldiana estaba tratando de matarlo, de ahí porque le había enviado la invitación a Abrora. En caso de que Beldiana supiera de la existencia de la invitación, seguramente le traería a Abrora, incluso si eso significaba desafiar a ese problemático Eketsuki Gahou. Los pensamientos y sentimientos de Beldiana habían estado bailando en la palma de Seharies. Incluso su enojo y odio. Bienvenida a mi banquete flameante, Beldiana Caruana. Estoy muy contento de que hayas venido hasta aquí para traerme un 7º fragmento. Tienes mi más sincera gratitud. Silencio. Beldiana convocó a 2 Kenjus mientras gritaba, un perro de 3 cabezas envuelto en fuego y un perro de 2 cabezas con aliento helado. Eran las armas más formidables en el arsenal actual de Beldiana. A esa distancia, ella podría derrotar a Seharies con facilidad. Muere, Seharies. Esto es por mi padre y por el sufrimiento de mi gente. Beldiana gritó con una expresión alegre, segura de su victoria. Pero Seharies interrumpió su declaración, llena de confianza con una crueldad indiferente. Se dirigió a Prote, quien yacía entre los ataúdes, y la tomó de la mano mientras pronunciaba en voz baja una orden. Ven, Mesartima Damas. En ese momento, un enorme Kenju surgió de la nada para proteger a Seharies. El monstruo era tan enorme que apenas parecía real. Era un carnero con un cuerpo formado por diamantes. Miles, luego decenas de miles de diamantes, flotaron en el aire alrededor del Kenju, formando un escudo para defender a Seharies. Un Kenju, del cuarto progenitor. No puede. La expresión de Beldiana estaba teñida de desesperación ya que los ataques de sus Kenjus no podían siquiera arañar la pared de diamante que flotaba en el aire. Entonces, las piedras preciosas estallaron como una lluvia de balas, destrozando los Kenjus de Beldiana, aniquilándolos sin dejar rastro alguno. Ella lo sabía desde el principio. Los Kenjus de Beldiana no podían compararse al poder de un progenitor. Ella no podía derrotar a Seharies mientras estuviera protegido por una Kaleid Blood. Abrora, por favor. Quiero que me prestes tu poder. Con la espalda contra la pared, Beldiana puso a Abrora frente a ella en contra de su voluntad. Abrora no movió un músculo. Ella simplemente se quedó allí, congelada. Puedes oponerte incluso a ese Kenju. Mátalo. Mata a Seharies, gritó Beldiana. Y luego, de repente, una gran rosa floreció en su pecho, que en realidad era un chorro de sangre fresca. La carne se dispersó como pétalos, y el cuerpo de Beldiana se tambaleó. ¡Ah! Las mejillas de Abrora se crisparon cuando la cálida sangre bañó su rostro. Debido a que la mano de Beldiana la había soltado, el pequeño cuerpo de Abrora se desplomó en el suelo. Seharies. Beldiana escupió sangre mientras miraba al traficante de armas. Agarró una pequeña pistola. Sin duda había usado el arma de fuego porque juzgó que la fuerza de Mesartima Damas habría perjudicado incluso a Abrora. Aunque era un revólver para defensa propia, la bala de aleación de plata encantada cargada en él, tenía suficiente poder para infligir una herida mortal a un vampiro. Para un comerciante de armas como Seharies, la obtención de munición antidemoníaca altamente valiosa y especial era un juego de niños. Mientras continuaba de pie, sonaron más disparos. Las 5 balas disparadas se hundieron infaliblemente en el pecho de Beldiana. Beldiana se arrodilló y, desde allí, cayó al suelo con delicadeza.
Auve, Roure, por Q. Beldiana murmuró mientras sus ojos vacíos miraban a la chica rubia. Ella no se movió más después de eso. Empapada en sangre fresca, Abrora simplemente la miró, estupefacta. ¡Ah! ¡Ah! El quejido estalló en un gran grito que estaba más allá de cualquier simple grito o lamento, pero la voz no venía de Abrora. Venía de Nagise. Agarrando su cabeza con ambas manos, soltó un grito que parecía inhumano. ¡Ah! El aire crepitaba y se estremecía. Los edificios de Quartz Gate se balancearon. No solo Abrora, sino que incluso Seharies se quedó boquiabierto ante el extraño espectáculo. Solo Toyama se mantuvo fría mientras observaba el área y exclamó, esto es. Todas las Kaleid Blood están resonando entre ellos. Las 6 Kaleid Blood que yacían en los ataúdes, todos los fragmentos a excepción de Abrora, abrieron los ojos en respuesta al torrente de emociones de Nagise. ¡Oh! Gritó Seharies, profundamente conmovido. Así que el verdadero cuarto progenitor finalmente despierta. Maravilloso. Maravi. La voz de Seharies se cortó repentinamente. Burbujas de sangre salieron de su boca. El cuerpo del comerciante de armas se había rasgado con un solo corte horizontal, como si un hacha gigante lo hubiera cortado. Parpadeó y miró sus 2 manos manchadas con su propia sangre. ¿Por qué? Seharies intentó hablar, pero no pudo, y colapsó silenciosamente. Un ala lo había atacado con garras como cuchillas, vasos sanguíneos negros rojizos la cubrían, el ala de un vampiro. Esa ala había asaltado a Seharies, partiendo su cuerpo en 2. Toyama gritó su nombre con voz quebrada, Nagise. Incluso sus ojos indiferentes ahora estaban claramente teñidos de miedo. El ala negra, repleta de poder demoníaco, se había extendido desde la espalda de Eketsuki Nagise. Su cabello largo y atado se soltó, y ella se rió. Sus ojos emitieron un brillo azul pálido, ardiendo como llamas. Parte 7. Por lo general, no tardaría ni una hora de caminata en llegar a la Quartz Gate desde el puerto del antiguo sureste. Sin embargo, en esa noche, Kohou, transformado en un sirviente de sangre, tardó 3 veces más. El brote fue la razón. En menos de mediodía, la enfermedad del vampirismo que se extendía por el antiguo sureste había infectado a decenas de miles y estaba en camino de convertirse en una epidemia de primera clase. Los infectados habían agredido a una persona tras otra con una habilidad atlética inhumana. Los que estaban sanos huyeron en pánico. La guardia de la isla estaba trabajando para detener la propagación del contagio, la presión de esas fuerzas hizo que el área alrededor del puerto fuera muy caótica, requiriendo mucho más tiempo del que Kohou había considerado. Para cuando Kohou llegó a Quartz Gate, todo había terminado. O tal vez fue cuando todo comenzó realmente. Todo parecía más allá del alcance de Kohou. En el centro de la plaza, cubiertas por un techo de cristal, se encontraban 2 chicas, iluminadas por la luz de la luna llena. Una tenía cabello largo y negro, la otra, cabello rubio que brillaba como un arco iris. Eketsuki Nagise y Abrora. Abrora. Kohou corrió hacia el lado de la vampiresa, en lugar de su hermana, por 2 razones. La primera era el simple hecho de que ella estaba más cerca, y el segundo era que Nagise claramente irradiaba un aura tremenda, una sensación de presión abrumadora que no permitiría un acercamiento descuidado. Kohou. Murmuró Abrora débilmente, agradeciendo la vista de su acercamiento. Parecía alguien que se aferraba desesperadamente a una pequeña rama en un acantilado. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Bel? Kohou puso ambas manos sobre los estrechos hombros de Abrora. Abrora dejó escapar un te y bajó la vista al suelo. Entonces Kohou lo vio, Beldiana, bañada en balas, ensangrentada mientras yacía en el suelo. Acurrucada al lado de Beldiana estaba Toyama. Supuestamente era una médica de mar, pero en silencio negó con la cabeza, como diciendo, no puedo tratar esto. Toyama-san, ¿qué pasó aquí? Preguntó Kohou en voz baja y contenida. No había olvidado que ella había traído a Nagise aquí por su propia cuenta. No podía confiar en Toyama, pero probablemente era la única que podía explicar la situación. Esto es el banquete flameante. Toyama misma miró los 12 ataúdes dispuestos en forma de abanico. Un cristal gigante que encerraba a una chica de pelo gris había sido colocado en el centro del grupo. La escena era un recuerdo de Abrora cuando dormía dentro del ataúd de hielo. Es la ceremonia que el conde Seharies ha llevado a cabo para despertar al cuarto progenitor. La población general de la región autónoma de Nelapsi es de aproximadamente 2,6 millones de personas. De este total, 15% ya han sido cambiados a pseudo-vampiros a través del brote. Empleó la energía demoníaca que proporcionaron para despertar al cuarto progenitor. Entonces la infección que ocurre en la isla de Itogami es probablemente un efecto secundario del hechizo ritual. Por el momento, de alguna manera se ha limitado al antiguo sureste, pero Toyama respondió en un tono que sugería que ella estaba al tanto de todo. ¿Quién demonios es esta mujer? Pensó Kohou, tales dudas entraron seriamente en su mente por primera vez.
Obtuvo información desde fuera de la isla incluso cuando traía a Nagise al antiguo sureste. Él sospechaba que ella estaba con Seharies, pero ese no parecía ser el caso. ¿Por qué arrastraste a Nagise a esto? Ella no debería tener nada que ver con las Kaleid Blood. Kohou señaló a Nagise, que se estaba riendo cruelmente como una persona completamente diferente, mientras presionaba a Toyama. Toyama miró a Kohou con una mirada curiosa. ¿No te has dado cuenta? ¿Darme cuenta de qué? Que Nagise era la cuarta progenitora. No es un fragmento, sino la verdadera cuarta progenitora. ¿Qué estás diciendo? La voz de Kohou sonó estridente ante las palabras totalmente imprevistas. Con el pelo negro de Nagise ondeando bajo la luz de la luna, sintió como si la oscuridad de su sonrisa solo aumentara. Toyama ignoró al agitado Kohou y continuó. Dodecatos, la Aurora que conoces, no es más que un observador. Ella no era la entidad que la ruina en la isla de Gozo, el santuario del demonio más antiguo del mundo, tenía la intención de sellar. Observador. Del alma sellada dentro de la ruina que es el verdadero cuarto progenitor. El alma maldita, creada por las manos de los tres progenitores con la cooperación del pueblo Deva, le hemos dado el nombre provisional de Ruth 8. Ruth Aurora. Y esto. Ruth Aurora es lo que está poseyendo a Nagise. Kohou sintió que finalmente había reconstruido la historia. Al mismo tiempo, sabía que había calculado mal. Kohou había estado equivocado desde el principio. Él había malentendido. Incluso Gahou y Beldiana probablemente no se habían dado cuenta de la verdad. 8 raíz. Aurora no tenía amnesia. Ella no sabía nada para empezar. Ella era una muñeca vacía, construida para proteger a Ruth Aurora. O tal vez para controlarla. En cuanto a por qué Aurora se selló en el mundo santuario demoníaco más antiguo en Gozo, solo entre los 12 Kaleid Blood, eso fue porque ella era una observadora. Esa era la verdad detrás de Dodecatos, una herramienta de vigilancia en forma humana para garantizar el sueño continuo del alma del verdadero cuarto progenitor, Ruth Aurora. Nagise no había estado poseída por una parte de la personalidad de Aurora, sino por el alma del cuarto progenitor mismo. Por extensión, eso hizo que Nagise, que había sellado esa alma en ella, se convirtiera en la cuarta progenitora misma. Desde el punto ciego de Kohou, un Seharies bañado en sangre se levantó de la sombra de los ataúdes colocados en la plaza. Lo sospeché, tanto. Su torso tenía una cicatriz profunda tallada como si su cuerpo hubiera sido rasgado por la mitad. Sus heridas fueron severas, lo suficiente como para que ningún humano hubiera sobrevivido. Al igual que un vídeo que se reproduce hacia atrás en cámara lenta, sus heridas continuaron lentamente sanándose, como un vampiro progenitor quien carga con la maldición de la inmortalidad. Al darse cuenta de que estaba mirando al hombre que ahora regresó a su juventud, Kohou exclamó, ¿eres Seharies? ¿Por qué te ves así? Seharies luchó contra el dolor de sus heridas mientras se reía tontamente. ¿Por qué estás tan sorprendido, Aketsuki Kohou? Tú y yo somos iguales, ¿verdad? ¿Lo mismo? Ya veo, entonces también eres un sirviente de sangre. Kohou apretó los dientes al recordar que Beldiana ya lo había matado una vez. Seharies se rió entre dientes, sonriendo con visible alegría mientras permanecía erguido. Se secó la sangre que goteaba por la esquina de su boca mientras se arrastraba hacia Nagise. Si eres consciente de ello, eso ahorra tiempo. Ahora, Ruth Aurora. Por favor, haz que Balasta, tú, sacerdotisa y mi hermana menor, vuelvan a la vida. Eres un hombre necio, Seharies. La voz salió de la boca de Nagise, pero no era la voz de Nagise. Era la voz del alma apodada Ruth. El descarado desprecio en la voz de la chica hizo que la cara del traficante de armas se moviera. Enen. Soy el vampiro más poderoso del mundo, un arma asesina de dioses construida por el bien de la purificación. Soy eterno e indestructible. No tengo parientes consanguíneos, y no deseo gobernar, servido solo por 12 Kenjus, las encarnaciones de la calamidad. Yo soy aquel quien bebe sangre humana, mata y destruye. No estoy bajo el control de nadie y no sirvo a nadie. No escucharás mi pedido. La solicitud de tu sirviente de sangre. Yo, el elector que te ofreció sacrificios. Seharies hizo su súplica desesperadamente. Sin embargo, Nagise sonrió fríamente, como si estuviera mirando un insecto sucio y nocivo. Eres un hombre tonto. No fuiste tú quien mató a la chica. Yo hice qué. Para ganar la vida eterna, este hombre sacrificó la nación de su nacimiento y a su hermana menor para quitarme la costilla de Prote, y ahora me implora que resucite a su hermana. Ese no es el deseo de tu hermana, sino el tuyo, ¿no es así? ¿Crees que no notaría la trampa del alma que has puesto dentro de la carne de Balasta? G. Enen. Seharies débilmente se tragó sus palabras, sin duda porque Ruth había adivinado con precisión su esquema. Sus ojos pálidos y brillantes se volvieron hacia la piedra preciosa que envolvía a Balasta, y el ataúd se hizo añicos. El cuerpo de la chica de cabello gris estaba envuelto por la luz, se desmoronó y desapareció. También significaba que las ambiciones de Seharies habían colapsado.
Para Seharies, el traficante de armas, incluso el cadáver de su cuerpo era simplemente una herramienta, un recurso con el que conseguir armas de mayor valor. Campesino asqueroso. Aprendiste de la existencia de Akatsuki Nagise, y esto seguramente te hizo sentir celoso. Además, ¿de verdad creíste que podrías ir revivir a Balasta, a quien creías que tenía el mismo poder que esta chica, para que pudieras controlar el poder del cuarto progenitor a tu placer? No. Estás equivocada. Simplemente me enorgullecía de ser quien podía elevar tu valía al más alto nivel posible. Las palabras de Seharies, llenas de engaño, ya no poseían el poder que alguna vez tuvieron. Sin una pierna para pararse, el traficante de armas retrocedió un paso, visiblemente asustado. Y Ruth extendió su mano hacia él. Ninguno que carezca de la voluntad de luchar está calificado para servir a un arma asesina de dioses. Retiraré ese poder de ti, Seharies. La expresión de Seharies se congeló al darse cuenta de que una nueva sombra había aparecido detrás de su espalda. Allí, una chica rubia con una profunda herida en el pecho, cortó su retirada, la Khaled Blood conocida como Prote. Su brazo pálido y esbelto se clavó en el costado derecho de Seharies como una cuchilla afilada. Kohou podía oír el sonido de un hueso que se rompía dentro del cuerpo del traficante de armas. Prote estaba arrancando la costilla de Seharies. Detente, no. Prote, no. Seharies. La chica sacó su brazo empapado de sangre. Mientras Kohou y los demás miraban, el cuerpo del traficante de armas, quien había perdido sus costillas, se pudrió y se desmoronó como virutas de madera. Su historia personal a la inversa. Seharies había recibido la energía demoníaca del cuarto progenitor a través de la costilla. Probablemente había funcionado como una antena. Al perder esa costilla, Seharies fue liberado de la maldición de la inmortalidad. El tiempo que había experimentado fluyó en su cuerpo todo al mismo tiempo, destruyéndolo. Finalmente, el cuerpo del traficante de armas se había derrumbado por completo, dejando nada más que un poco de ceniza negra. Humph, exhaló Ruth Aurora, antes de caminar hacia los ataúdes que quedan en la plaza. Como para saludarla, las durmientes Khaled Blood se levantaron una tras otra. Incluso alguien tan poco versado en magia como Kohou entendió instintivamente lo que significaba para las chicas entrar en contacto. Ruth Aurora, ahora despierta, probablemente tenía la intención de tomarlas Khaled Blood para sí misma y así recuperar su poder. El poder del vampiro más poderoso del mundo. Espera, Ruth. Kohou obstruyó el camino de este ser. Dio un paso adelante, mirando a la chica de cabello negro desde el frente. Devuélveme a Nagise. Nagise, transformada en Ruth Aurora, miró a Kohou con su cruel mirada. Sus ojos ardientes podrían congelar el alma de un hombre simplemente al mirarlo. Aún así, Kohou no titubeó. Si dejaba pasar ese momento, significaría la pérdida eterna de cualquier futuro para el ser llamado Akatsuki Nagise. Esa corazonada atacó a Kohou. No me importa quién eres o para qué estás hecho, pero ese es el cuerpo de Nagise. No hay forma de que lo necesites. Ya veo. Eres diferente de Seharies, aunque un tonto, no obstante. Las esquinas de los labios rojos de Ruth se curvaron en una extraña sonrisa. Por un lado, Seharies había empleado incluso el cadáver de su hermanita como una herramienta para obtener el poder del cuarto progenitor. Kohou, por otro lado, había declarado innecesaria a su hermana, pequeña para Ruth para poder salvarla. Ella sin duda encontró divertido el contraste. De todos modos, no prestaré atención a tu deseo. Mi alma requiere un recipiente. ¿Por qué tomaste el cuerpo de Nagise? No son las Khaled Blood de ahí tus cuerpos. Las Khaled Blood. Ruth levantó una ceja, como si le molestara escuchar una broma muy mala. ¿No te lo dijeron? Khaled Blood era el nombre del proyecto. Las creadas como parte de ese proyecto no son más que fragmentos de mí. Fragmentos. El hombre, formado a la imagen de Dios, tiene 12 costillas. Y así como Dios formó a Eva de la costilla de Adán, de mis 12 costillas se formaron 12 fragmentos. Fragmentos que sirven como anfitriones para mis Kenjus. Anfitriones de Kenjus. Sí. Recipientes para que los Kenjus, bestias convocadas de otro mundo, puedan residir en este mundo. Muñecas como dodecatos, mi observadora, no es la excepción. La chica que adoptaba la cara de Nagise se acercó a Aurora, enraizada en su lugar, y sonrió cruelmente. Kohou simplemente se mordió el labio y se quedó boquiabierto. No era que no hubiera imaginado esa posibilidad. Después de todo, si el cuarto progenitor hubiera sido sellado porque era demasiado peligroso, porque lo habían dividido en 12 piezas. Porque la gente de los Debes temía que pudiera volver a levantarse. Por lo tanto, se separaron y ocultaron las fuentes del poder de Ruth en cada tierra. Para asegurarse de que los Kenjus que sirven al cuarto progenitor no pudieran ser convocados libremente por ella, a cada uno se le concedió un cuerpo humano para atarlos al mundo material.
La razón por la que el proyecto Khaled Blood había producido vampiros creados por el hombre era simple: solo dentro del cuerpo de un vampiro se podían sellar los Kenjus de un vampiro. No era que Enatos y Prote controlaran los Kenjus. Eran los Kenjus mismos. Entonces, dices que Aurora y los demás son muñecas controladas por los Kenjus. De hecho, estás en lo cierto. En otras palabras, ahora que he despertado, su existencia ya no es necesaria. La chica que adoptó la forma de Nagise extendió ambos brazos. Con un aleteo de su largo cabello negro, alas gigantes con afiladas garras surgieron de su espalda. Las alas de un vampiro. Había 6 alas en total, 3 en cada lado. Los diversos apéndices, retorciéndose como serpientes con sus propias voluntades, se sumergieron en los pechos de los 6 Khaled Blood. Los vasos sanguíneos de color rojizo negro en la superficie de cada ala comenzaron a latir con poderosa energía. En Decatos, Enatos, Ogdos, Ebdomos, Deutra y Prote, los 6 Khaled Blood estaban completamente envueltos en luz. Parecían desvanecerse suavemente en las alas. Ruth estaba recuperando el control de los Kenjus, partes de ella que habían sido arrancadas a la fuerza. Mediante la aniquilación de sus componentes, las Khaled Blood, el verdadero cuarto progenitor despertaría. Kohou parecía estar fuera de sí mientras miraba la increíble vista. Las alas, de colores. Las alas de Nagise, previamente negras, brillaban vívidamente, cambiando a los diversos colores del arco iris. Su tenue y hermoso brillo lo hizo sentir como si estuviera viendo una aurora boreal. Esas alas como cuchillas se extendían hacia Kohou. Ruth no estaba tratando de consumir a Kohou. Por el contrario, su objetivo era Aurora, que estaba detrás de él. Para Ruth, Kohou no era más que una monstruosidad y una molestia que debía ser destruida para que pudiera recuperar el poder de un séptimo Kenju. Sin embargo, su objetivo no se cumplió. Innumerables pilares de hielo surgieron del suelo para proteger a Kohou, y las alas de colores rebotaron en ellos. Aurora era quien controlaba esos pilares. Por primera vez, el 12º Kenju del cuarto progenitor usó su poder con su propia voluntad para proteger a Kohou y desafiar a Ruth. ¿Cuál es el significado de esto, Dodecatos? La chica que tomaba la forma de Nagise miró a Aurora con disgusto. Incluso cuando sus piernas temblaban de miedo, Aurora dio un paso adelante, sus ojos ardían como llamas. Luego, extendió ambos brazos, protegiendo a Kohou. Incluso Kohou no pudo ocultar su sorpresa ante la acción inesperada de la chica. Una simple muñeca controlada por un Kenju me desafiará a mí, su maestro y señor. El aura terrible de Ruth se hizo aún más opresiva. El poder demoníaco se convirtió en un vendaval, causando que las paredes de cristal de Quartz Gate se rompieran. Pero Aurora no retrocedió. Ella, supuestamente una marioneta de un Kenju, se negaba a obedecer al cuarto progenitor, su anfitrión. Muy bien. Haz que esto sea divertido para mí. Ruth habló con una expresión de alegría, como una niña que había conseguido un juguete nuevo. Las alas de colores corrieron enloquecidas, arremetiendo contra los alrededores como látigos. Crearon un enorme tornado de energía demoníaca, rompiendo el techo de cristal y arrojando fragmentos sobre ellos. Un destello de luz puro se transformó en fuego, envolviendo a Kohou y a Aurora mientras ella lo protegía. En ese momento, Kohou perdió el conocimiento. Lo último que escuchó fue la risa aguda de la chica que tenía la forma de Nagise y los pesados golpes de la campana de la torre del reloj.